Muy buenos días, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Es Radio tras ese corte generalizado del suministro eléctrico con ese apagón. Y bueno, pues hoy tenemos un programa especial, una programación especial para informarles acerca de todas las novedades relativas a ese apagón y bueno, a la vuelta a la normalidad, por supuesto, con testimonios y con las incidencias que han venido sucediéndose desde ayer desde las 12:30 sobre esta hora que vimos cómo se nos cortaba la conexión. Así que, si les parece, vamos a empezar en cosa de unos segundos y volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta por aquí, en Es la Mañana de Málaga. Les habla Enrique Canivel y, en primer lugar, antes de entrar en materia, les vamos a contar lo que tiene que ver con la información del tráfico. Así que vamos a ofrecerles esa información y vamos ya con ello. En primer lugar, nos vamos a ir hasta el Centro de Control de Tráfico de Málaga, donde está nuestro compañero Daniel Cánovas, que nos va a contar cuál es el estado del tráfico en la capital malacitana. Pero no sin antes dejarles con quien patrocina esta sección, con Congelados Apolo. Congelados Apolo patrocina la información del tráfico local de Málaga capital. Y ahora sí que sí, vamos con nuestro compañero, con Daniel Cánovas, para que nos cuente cuál es el estado del tráfico en la capital malacitana. Sí, en estos momentos, siendo las 12:30, tenemos nivel de alto de tráfico en la entrada por la avenida Andalucía. También destaca la avenida Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña y, por último, Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre, desde aquí recomendar el transporte público. Muchas gracias, Daniel. Nosotros vamos a continuación con... Bueno, le vamos a dejar con la publicidad de Congelados Apolo. Me apetece algo del mar. Tenemos langostinos de Colombia, gambas del Mediterráneo, pulpo de Marruecos, gambón argentino... ¿Pero aquí tienen de todo? ¡Claro! Con Mariscos Apolo tenemos el mejor producto del mar a nuestra disposición. Póngame una de gambas plancha. Lo traigo tan rápido como lo hace Apolo. Visite nuestra web mariscosapolo.com y conozca todos nuestros productos. Mariscos Apolo, sorprendiéndole desde 1963. Finalmente nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para que nuestro compañero Alfonso Martínez les cuente cuál es el estado de las carreteras en la provincia y con las novedades también relativas a esos paneles informativos que ya sí funcionan, parece ser, por parte de la Dirección General de Tráfico. Así que muy buenas tardes, Alfonso. Hola, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, en la red de carreteras de la provincia de Málaga no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento, circulación fluida en toda la red vial de la provincia malagueña en este martes 29 de abril. Tan solo les vamos a pedir especial cuidado en la 7 en San Pedro de Alcántara, ya que van a encontrar circulación lenta en dirección a Marbella. Desde la Dirección General de Tráfico les informamos que los centros de gestión de la DGT prácticamente hemos vuelto a la normalidad. Tanto las cámaras como los paneles de mensaje variable funcionan casi en su totalidad correctamente. Aún así, les recomendamos un uso responsable del vehículo. Muchas gracias, Alfonso. Pues nosotros nos vamos a ir ya con nuestro programa especial, así que denos un segundito y saludamos a nuestro invitado en el estudio, que es el coronel Enrique de Vivero, con el que vamos a compartir este tiempo y vamos a hacer un análisis también, ¿no?, de lo que viene pasando con ese apagón, con ese apagón de la red eléctrica, con esos problemas técnicos que tenemos, y vamos a hablarlo con él ahora mismo.
Pues ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Es Radio. Ya ven ustedes, una breve paradita para introducirles ya a nuestro coronel, don Enrique de Vivero, que lo tenemos aquí en el estudio. Muy buenas tardes, Enrique. Buenos días, más bien, porque todavía no hemos comido. Buenos días, no hemos comido y además hoy no tenemos el servicio logístico. Se ve que nos ha afectado el apagón eléctrico, ha impedido la llegada de suministros. Pues sí, eso parece. Bueno, de momento aquí nos llega la electricidad. Es verdad que la cobertura telefónica es deficiente. Lo es aún. Sigue habiendo problemas en bastantes sitios, en la provincia y en la capital. De hecho, afecta mucho a la cobertura telefónica, está afectando a las comunicaciones a través de Internet. Hay plataformas que no funcionan aún. Con lo cual, pues aun cuando tenemos, digamos, energía eléctrica en gran parte del territorio de la provincia, pero hay áreas que han quedado, aplicaciones que han quedado caídas debido a esa falta de electricidad. De hecho, ayer por la tarde, ya a las 5 de la tarde o 5 y algo, ya se había restaurado la electricidad, pero sin embargo las comunicaciones telefónicas hasta altas horas de la madrugada no se restablecieron, con lo cual vemos que no ha sido solo un problema eléctrico, sino las consecuencias que eso ha originado. Bueno, efectivamente, el presidente del Gobierno salió a comparecer, primero por la tarde, en torno, pues creo que eran sobre las 6 de la tarde, y luego intervino pues a las 10:30 de la noche diciendo que bueno, que todavía no se sabían por qué, a qué se debió este corte generalizado del suministro eléctrico, ese apagón. Y bueno, sobre ello vamos a hablar, pero también vamos a informar a nuestros oyentes, si te parece, Enrique, bueno, pues de todo aquello que toca a la provincia de Málaga. Y en primer lugar, bueno, pues comentarles a nuestros oyentes que el Metro de Málaga ha reanudado este martes su funcionamiento tras estar suspendido desde ayer pasado lunes con motivo de ese apagón eléctrico que afectó a la península ibérica, no solo a España, efectivamente, también a Portugal. Y bueno, en todo caso, han informado desde Metro de Málaga que se ha restablecido por completo y con total normalidad el servicio de trenes en las líneas 1 y 2 de metro. Así que, bueno, pues todo ello tras la suspensión del servicio del pasado lunes, cuando se produjo el cero, ¿no?, en el abastecimiento energético, dejando, vamos a decir, apagada a la península ibérica. Así que, bueno, ya por lo menos la gente puede subirse y bajarse del metro. Parece ser que no tenemos que lamentar grandes incidencias, por lo que yo he podido hablar con policía local. Las cercanías aún no funcionan, me parece, ¿no? Que creo que aún están suspendidas. Todavía no han informado de que haya reabierto cercanías. No sé si lo habrá hecho, porque ya sabes que la comunicación... Yo las últimas noticias que he visto es que aún no estaban operativos. Claro, pero tú sabes que las noticias llegan y hasta que vuelven a salir... Pero en este caso creo que la radio ha sido fundamental, porque es la que se ha mantenido, porque la televisión, como casi toda ya funciona por cable o a través, apoyándose en las redes de telefonía, ha fallado estrepitosamente, con lo cual la radio ha sido un éxito porque es la que ha mantenido la información. Aquellas emisoras que tenían, digamos, contaban con grupos electrógenos, y esa es una de las cosas que sí hay que tener en cuenta. Sí, como los grupos electrógenos también que han contado pues en los hospitales y que han podido mantener las urgencias funcionando y demás. No obstante, a nivel sanitario también hay que comentar que, si bien en general no hay que lamentar víctimas humanas, sí las ha habido, sí hubo, hasta donde yo sé, rebuscar el dato, pero un par de personas que necesitaban oxígeno en este país, en España, perdieron la vida porque pues estarían en un domicilio y no tenían oxígeno para respirar debido al apagón eléctrico. Sí, es cierto, eso es uno de los problemas que hay, sobre todo personas que están sujetas a lo mejor en su domicilio y tienen respiradores, y en el momento que les falla la energía eléctrica el respirador deja de funcionar. Oía yo la noticia de una persona que estaba muy preocupada hace poco, no era aquí en la provincia de Málaga, pero era la hija de una persona que estaba imposibilitada en su casa y estaba con un respirador y estaba muy preocupada por si se iba a producir digamos algún problema con la carencia de energía eléctrica, y entonces la recomendación que le hacían era que desplazase a la persona a un hospital que allí podría ser atendida. En fin, son cosas que pasan tristemente. Tristemente es así. Ha habido gente que ha tenido la suerte de poder ser desplazada a un hospital y que haya sido atendida, pero sí es verdad que hubo un par de personas, al menos que sepamos,
que han perdido la vida por esa falta de oxígeno. Así que nada, con nuestras mayores condolencias para esas familias. Y bueno, vamos a seguir informando a nuestros oyentes respecto de lo que sí ha abierto. Y bueno, pues se reabren los centros y servicios de la Universidad de Málaga, de la UMA, con su actividad docente, que parece ser que va a empezar a partir de las 2:30 de la tarde. Así que los chicos que tengan que ir a clase, bueno, pues podrán hacerlo. Sí, porque ayer el rector de la UMA, como anécdota, que he visto el documento publicado, tuvo que publicar ayer, digamos, dar el decreto de suspensión de las clases, el rector de la UMA, de su puño y letra. Está dictado, aparece en los medios escritos y en los medios digitales tenemos ahí el documento del rector de la UMA firmando él digamos, la suspensión de clases con su sello, y que fue distribuido mediante motoristas. Nos recuerda a una época en la que se desplazaban las comunicaciones con los motoristas. Es una cosa anecdótica, pero vemos que hay que seguir manteniendo un poco, a pesar de todos los modernismos y toda la confianza que tenemos en las plataformas digitales y en las telecomunicaciones, al final se recurre a que de puño y letra una persona tiene que firmar y mandar a un mensajero, porque no funciona el resto de las comunicaciones. Bueno, por eso no hay que perder nunca esa alternativa analógica que siempre nos permite estar en funcionamiento. Además, desde ahí felicitamos al rector de la universidad por su agilidad, digamos, en firmar tantos documentos como de facultades, como de decanatos tiene, para que le llegase la comunicación a todos. Pues sí, bien hecho, y animamos a que el resto de administraciones también cuenten con esa parte analógica de puño y letra si hace falta, porque a veces ya nos encontramos con que el suministro eléctrico nos puede dejar totalmente vendidos, ¿no? Y bueno, y por seguir ahondando con respecto a la Universidad de Málaga, sus centros y servicios están abiertos desde las 9 de esta mañana para la reincorporación del servicio de personal técnico y de gestión y administración y servicios, y personal docente e investigador, en la medida de las posibilidades, pues tras el apagón que hemos sufrido, porque es verdad que a veces la línea va y viene, el internet a veces va y viene, pero parece ser que se está restableciendo la normalidad. Como les decía, a partir de las 2:30 se va a reanudar la actividad docente en el turno de tarde, obviamente, según así ha informado la institución académica malagueña en redes sociales. Y bueno, al respecto han explicado que la medida se toma tras el restablecimiento del suministro energético y después de evaluar la situación de infraestructuras y servicios en todas las dependencias de la UMA. Por otra parte, Enrique, si te parece, también se ha restablecido la normalidad en los servicios de abastecimiento de masa de la empresa municipal de aguas y las operativas de las depuradoras de aguas residuales. Así lo informa el Ayuntamiento de Málaga. Sí, porque la verdad esas son de las consecuencias que vemos, que nos falla la electricidad, que ya me imagino que comentaremos ahora algunas posibles causas, pero es que acaba fallando todo, porque como todo se apoya en la energía eléctrica, tenemos un grave problema de esa dependencia total. Ayer por la tarde yo me desplazaba por algún supermercado y por alguna tienda en Alaurín de la Torre, y la gente buscaba como locos camping gas y linternas para poder tener la posibilidad de tener, digamos, calentar algo. Fíjate que ayer una de las recomendaciones que se daban respecto de este apagón era, por un lado, sí, efectivamente, tener linternas, tener algo de comida a mano, empezar a consumir aquello que fuera perecedero, que estaba en la nevera y que se podía poner malo, no sabiendo, teniendo la incertidumbre de cuándo se podría restablecer el suministro eléctrico. Además, como decía además el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comentaba y decía que había asimetría, ¿no?, en cuanto a la península, en cuanto a España, porque había comunidades que habían restablecido su suministro eléctrico en un 97%, casi un 100%, y sin embargo había otras que estaban en un 15%. De hecho, la comunidad andaluza activó el nivel 3, nivel 3 de emergencia. Así que, para que nuestros oyentes nos entiendan, explícales, coronel, de qué se trata. Yo creo que ha sido un acierto en este caso por parte del... Perdón, se me ha caído el bolígrafo.
Creo que ha sido acierto por parte del presidente de la comunidad, de Juanma Moreno. Creo que, teniendo en cuenta la dimensión, porque no afectaba solo a Andalucía, es que afecta a mucho más que a Andalucía. O sea, yo creo que tenía que haber partido del gobierno central el decretar el nivel 3. Esto recuerda un poco de que me lo pidan, tristemente. Yo creo que, viendo el caos que se ha producido en toda España, a excepción de Ceuta, Melilla y Canarias, el resto es que se ha visto afectado, con lo cual creo que debería haber sido el gobierno central el que dijese decretase el nivel 3. Claro, vamos a lo mismo. El gobierno está esperando sentado a que me lo pidan. Bueno, lo que más le gusta, que le pidan las cosas. Hablamos un poquito de lo que son las situaciones de emergencia. Ya en su momento lo hicimos cuando se fue el tema de la Dana, pero vamos a darle un pequeño repasito. El Plan Nacional de Emergencias ahí contempla 4 niveles. Un nivel 0 que es, digamos, de prealerta cuando hay posibilidad de alguna catástrofe o alguna incidencia. Entonces se alerta a los servicios de que puede pasar algo. Y después, en función de eso, se puede ir escalando a los niveles 1 y 2, que son niveles autonómicos, que digamos se reducen a determinadas zonas provinciales o autonómicas, y al nivel 3, que es cuando ya realmente afecta a una gran dimensión de todo el territorio nacional, o que afecta a servicios que se comparten, como es en este caso. Yo creo que en este caso habría procedido que fuese el gobierno central el que decretase el nivel 3 en todo el territorio, que no lo ha decretado. Solo son 8 comunidades, son 7 digamos, que están dirigidas por el Partido Popular y una por el Partido Socialista, que es Castilla-La Mancha. Con lo cual creo que ahí el Gobierno, al tener en cuenta que esto afecta a todo el territorio, debería haberse adelantado para coordinar, porque los trenes se paran en donde se le acaba la energía eléctrica, como ha pasado por distintas áreas geográficas en Andalucía. Nos comentabas fuera de micro, ¿no?, que tuviste que ir a recoger a tu yerno, sí, ¿no? Un familiar que iba a dar unas conferencias a Sevilla, y el tren lo dejó varado, ¿no?, en términos marineros, allá en las proximidades de Villarrubia, en Córdoba. Y sin comunicación, más de 500 personas que iban a esos trenes, pues estuvieron allí horas y horas. Algunas personas decidieron echarse a andar y acudir primero mediante taxi y desplazarse hasta Córdoba. Y cuando yo recibí el aviso a través de mi hija, pues nos encaminamos los dos hasta Córdoba ayer por la tarde a recoger al familiar, que estaba allí esperando, y con otros compañeros, para poder traerlos, porque no había ni comunicación ni medio de transporte. Fue una cosa de tipo anecdótico. Dimos un paseo por Córdoba, nos tomamos un café y nos volvimos aquí a Málaga. Pero además a las tantas. Bueno, un par de horas. Hubo una ventaja, que apenas había tráfico. La carretera la entrada en Córdoba estaba prácticamente vacía. La salida igual, no, claro, como estaba en Córdoba, te estoy hablando de las 7 de la tarde, no había luz, los semáforos estaban totalmente cortados, no había comunicaciones, no había posibilidad alguna de hablar por teléfono, con lo cual se iba un poco a ciegas. Bueno, pues te voy a decir algo. A pesar de que fuéramos un poco a ciegas, que los paneles de la DGT, los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico no funcionaran y demás, yo sí que tengo que comentar, y a favor de la sociedad malagueña, que cuando salía del polígono El Viso, donde tenemos los estudios, hacia dirección Málaga, bueno, pues a pesar de las dificultades y que hubo retención, lógicamente, bueno, pues más o menos el tráfico fluyó con sentido común, y parece a veces que la gente hace mejor las cosas que quienes dirigen. A veces no lo digo, no es habitual que siempre sea así, pero que en este caso, bueno, la sociedad malagueña muy bien. La ciudadanía tomó conciencia que dejaban pasar a todo el mundo, de incorporarse a la carretera, o sea que en ese sentido, pues hay que decir que los malagueños han cumplido, digamos, su obligación como ciudadanos, que es actuar conforme al sentido común. Sí, actuaron con responsabilidad. La inmensa mayoría actuó con responsabilidad. Ciertamente. Y bueno, pues como comentábamos, ¿no? Parece ser que el servicio de abastecimiento pues se restableció de madrugada, ¿no? Por la noche, bueno, pues una vez que fueron puestos en funcionamiento todos los grupos de presión. También
esas depuradoras de aguas residuales, en fin, han quedado operativas tras la recuperación de ese suministro eléctrico y bueno, y también según la información que nos llega del Ayuntamiento de Málaga, la del Peñón del Cuervo desde las 6 menos 10 de la tarde y la de Guadalce, sin embargo, desde la madrugada, como decía, a las 3:45 se puso a funcionar. Así que, bueno, buenas noticias de que todo vaya volviendo a la normalidad. Veremos a ver si no tenemos que lamentar ninguna sorpresa, ojalá que no. Si te parece, Enrique, vamos también a informar a nuestros oyentes sobre algunas incidencias que han sucedido durante ese apagón eléctrico. Por ejemplo, por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga se ha realizado más de una treintena de intervenciones desde que se produjo el apagón eléctrico hasta primeras horas de este martes, y la mayoría, bueno, pues de rescates de personas en ascensores, también actuaciones de apoyo sanitario, traslado de pacientes y, bueno, también a varios incendios, o sea que se ha tenido que emplear a fondo el Consorcio Provincial de Bomberos y, bueno, pues indican también que desde las 12:30 de ayer lunes hasta las 8 de este martes han intervenido, pues decía, sobre ese incendio, en un incendio en una vivienda en Torremolinos, otro en Torrox, otro en la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, allí en Vélez, Málaga. Y bueno, el presidente de la Diputación, por su parte, Francis Salado, ha dado cuenta también de traslados y ayudas a personas y ha explicado que desde el Consorcio Provincial de Bomberos se han suministrado 1.200 litros de gasoil a centros sanitarios y de emergencias para que los generadores no dejaran de funcionar, porque de haber dejado de funcionar hubiéramos tenido un problema muy, muy, muy gordo. Sí, es cierto. Los generadores son los que en ese momento determinado, esos grupos electrógenos, son los que acaban salvando vidas en muchos sitios. Pues Enrique, también, si te parece, por seguir informando a nuestros oyentes, les vamos a decir que también ha quedado restablecida la actividad asistencial en el Hospital Costa del Sol tras un apagón eléctrico importante como hemos sufrido y bueno, el Hospital Universitario Costa del Sol en Marbella, por ejemplo, ha informado de que esa actividad asistencial ha quedado completamente restablecida tras el apagón eléctrico generalizado del pasado lunes y han precisado también que se vuelve a la normalidad tanto en consultas externas como quirófanos programados y resto de servicios que al final, pues ayer tuvieron que ser cancelados, lógicamente. Y bueno, pues de igual modo han destacado que con la rápida actuación de los equipos y sistemas de grupos electrógenos, la atención de urgencias y emergencias se mantuvo en todo momento y en todo caso, bueno, pues han agradecido también la colaboración de sus profesionales y la comprensión de los pacientes y familiares durante esta incidencia, que ya decimos no ha sido nada fácil de gestionar. Si te parece, vamos a escuchar la valoración, precisamente hablando de Marbella, la valoración del concejal de Seguridad Ciudadana de Marbella, José Eduardo Díaz, que bueno, pues nos ha querido comentar un breve resumen sobre esas incidencias. Bueno, el día de ayer, sobre las 12:32, entró la primera llamada de emergencia por el corte de luz. Cuando se comprobó que el corte era global, pues se activó sobre la 1 el plan de emergencia municipal y a partir de ahí se desplegaron 3 líneas de trabajo. La primera, garantizar la seguridad en el tráfico. Para eso toda la plantilla salió de los despachos, se doblaron turnos y se destinaron en los cruces. En segundo lugar, se puso en marcha por parte de bomberos un plan para rescatar a todas aquellas personas que se quedaron encerrados en distintos ascensores, garajes, etcétera. Y en tercer lugar, Protección Civil se encargó de la parte logística de las comunicaciones, garantizando el suministro de combustible en centros sanitarios y las comunicaciones de los servicios. Fruto de ello son casi un centenar de intervenciones que tuvimos en el día de ayer y hay que decir que todos ellos con éxito, sin ningún problema de gravedad. La coordinación funcionó muy bien. Los servicios de comunicación se mantuvieron activos y operativos y poco más que reseñar que seguimos bajo el paraguas del nivel 3 de emergencia nacional, pendiente de cualquier otra intervención o cualquier otra emergencia que pudiera surgir hasta que se desactive este plan.
Bueno, pues esas eran las palabras de José Eduardo Díaz, el concejal de Seguridad Ciudadana de Marbella, que estaba pendiente, ¿no?, de esas incidencias y de las novedades que hubiera relativas a todo este programa. Así que, bueno, vamos a seguir hablando, pero en esta ocasión, y además ya sé que al coronel le gustará valorarlo especialmente, vamos a hablar sobre las posibles causas de este apagón. No queremos entrar en excesivas elucubraciones porque es verdad, aunque no vamos a, por supuesto, no vamos a secundar las palabras del presidente del gobierno cuando dice que todo medios oficiales, porque lo demás son todo bulos y demás, pues precisamente el presidente de los bulos. Y además, antes de empezar a hablar de ello, coronel, don Enrique, si te parece, vamos a escuchar al señor Sánchez cuando descartaba los apagones y criticaba el alarmismo de la derecha y de la ultraderecha, como no podía ser de otra manera. Así que vamos a escuchar al señor Sánchez sobre lo que él mismo decía y que al final ha acabado ocurriendo. Sí. No se puede uno decir que todos son teorías conspiranoicas porque luego pasa lo que pasa. Escuchamos al señor Sánchez. Dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Bueno, en fin, luego había aplausos de sus palmeros que se han tenido que comer el apagón, por cierto. Sí, porque realmente son cosas que nos recuerda a Fernando Simón, ¿no? Aquello que habrá 2 o 3 casos nada más con el COVID. Vamos, parece que no aciertan en ningún momento. Ahora el señor presidente allá por el 2022 fue cuando dijo estas palabras que hemos escuchado y creo que realmente nunca hay que decir de este agua no beberé. Pero ya has visto, todos son bulos y hay que seguir la versión oficial. Y vamos a dar una versión oficial, efectivamente. La vamos a comentar ahora mismo, Enrique, si te parece, tocayo, porque dice la Agencia Estatal de Meteorología, han descartado que este lunes se produjese un fenómeno meteorológico o atmosférico inusual en España, ni variaciones bruscas de la temperatura de la red de estaciones meteorológicas españolas. Es que cuando alguno ha sugerido que esto podría ser la causa de un apagón tan brutal, bueno, pues los ciudadanos yo creo que no son tontos, ni tampoco nosotros, ni la propia Agencia Estatal de Meteorología, ya, ha descartado ese fenómeno meteorológico o atmosférico inusual, porque se decía que no, que quizá por el calor. Bueno, en fin, es que hay que ser serios. Es que no todo lo que viene a nivel oficial es serio. Es que no quiero decir yo que todo el mundo se tenga que informar con las cadenas del WhatsApp, tampoco es eso, pero le tomemos el pelo a la gente y no empecemos a decir, no, es que esta es la posible... No, mire, disculpe, quizá puede haber habido un ciberataque, descartarlo tan pronto me parece una temeridad y además de eso vamos a hablar, ¿verdad, Enrique? Sí, vamos, las posibles causas que se están estudiando, por un lado dicen que se va a tardar varios meses, yo creo que sí, que se tardará varios meses en conocer, porque en realidad yo no creo que sea una sola causa. En seguridad, al final es que afecta cuando suceden varios hechos, es cuando se provoca, llegamos a esta situación. Hay que quitar fichas del dominó para evitar que caiga y que todo el dominó se derribe. En este caso, cuando hay varias cosas que fallan, entonces se prohíbe la caída de todas las fichas de dominó y al final acaba siendo, como en este caso, el apagón. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues las posibilidades que se contemplan es esa posible fenómeno atmosférico que parece ser que ya está descartado por la Agencia Estatal de Meteorología. Que haya un colapso eléctrico, que hubiese un exceso de demanda. No lo hubo porque las previsiones que había en ese momento coincidían con la demanda real, o sea que hay un momento determinado que se desconoce el porqué, pero se cae toda la tensión y desaparece el suministro de energía eléctrica en todo lo que es la península, España y Portugal. Se habla de exceso de demanda, no era un momento puntual de exceso de demanda, no hacía ni exceso de frío ni exceso de calor en ese momento. Yo quería preguntarte, coronel, si a lo mejor la dependencia energética que tiene España del exterior, ya sabemos perfectamente que España, de todo lo que consume, 3/4 partes las pide fuera.
y un 25% es capaz de autoabastecerse, pero el otro 75% no. Quizá puede ser esto una causa relativa por la cual... Ya te digo que yo creo que acaban influyendo varias cosas. Lo que hace falta determinar cuál es el detonante, el punto inicial por el cual se produce toda esta cadena de errores o de fallos, no de errores, sino de fallos que se producen. Porque unido a esas dos que hemos citado, a ese colapso eléctrico, pues podríamos hablar de la caída de subestaciones, que eso ya Red Eléctrica ha dicho que eso no se ha producido, porque todas las subestaciones están conectadas unas con otras, y entonces vemos que tampoco eso se habría producido. Se habla de posible fallo humano, fallo humano, bien, pues puede haber habido, pero ¿qué pasa? ¿Que algún operador, algún empleado de Red Eléctrica ha ido bajando los interruptores? Yo creo que no. Y entonces otra opción que nos queda es el ciberataque. El ciberataque ahora mismo Red Eléctrica lo ha desmentido, ha hecho unas declaraciones, su portavoz ha desmentido que se haya producido un ciberataque, con lo cual ahora mismo pues la teoría es que ninguna de ellas sería posible. Entonces estamos ante otra posibilidad, o a un cúmulo de ellas, o que el ciberataque, o que ha habido una intervención, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que el CNI sí lo está estudiando, no se ha puesto ni a favor ni en contra. Estas investigaciones duran porque no es fácil demostrar un ciberataque, es complicado, cuando además no ha habido ninguna petición de ningún tipo, ni ninguna reivindicación de que haya sido el iniciador del ciberataque, con lo cual estamos ante un problema de que ninguna de las posibilidades que existen como posibles fallos aparezcan como detonantes. Entonces habrá que ver que es un cúmulo de ellas el que ha producido este verdadero caos energético que se ha producido en el día de ayer, que nos ha llevado a que probablemente más de un fallo nos ha llevado a esto, con lo cual habrá que ver por qué, si efectivamente por parte de Red Eléctrica se decía llevamos 50 años sin tener un problema. Bueno, pues algo ha pasado, algo ha sucedido, que después de 50 años, sin saber por qué, se cae y nos quedamos sin energía eléctrica en toda la península, con lo cual estamos hablando de España y Portugal. España y Portugal están interconectados en la energía eléctrica, y entonces ahí tenemos el verdadero problema. Si se cae en España, se cae en Portugal, que es dependiente de ese aspecto de España. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, no tiene por qué pasar, podemos pasar otros 50 años sin tener un apagón, pero sí habrá que estudiar muy detenidamente cuál ha sido el origen de todo, porque yo vuelvo a reafirmarme, no ha sido una sola causa, hay más de una causa que es la que ha provocado que esta caída de toda la red se haya quedado a cero, al cero energético que le llaman. ¿Por qué se ha producido esto? Hay más de una causa, y yo creo que el ciberataque no debe ser descartado de alguna forma. Creo que hay que contemplar todas las posibilidades, porque si no, no le vemos explicación. Tiene que haber algo que haya fallado, o varias cosas que son las que han fallado, y a pesar de que Red Eléctrica ya dice que no hay posibilidad de ciberataque, porque según las informaciones que tienen ellos no se ha producido, yo inicialmente no descartaría esa posibilidad, porque si no es que nos quedamos sin posibilidades y no sabemos por qué se ha producido ese apagón eléctrico. Si las demás tampoco son, el colapso eléctrico no se ha producido porque no ha habido exceso de demanda, coincidía con las previsiones, no ha habido caída de subestaciones. ¿Cuál es una causa? Es una causa desconocida, es una maldición que nos han lanzado sobre Pedro Sánchez para que siga, siendo perjudicado en sus políticas. El caso es que es preocupante, porque habrá que ver cuál es el origen de todo esto. Enrique, eso ayer, por cierto, le vino muy bien el apagón al señor Sánchez, ya que su hermano fue procesado, ¿no? Por el caso. Sí, la verdad es que ha pasado desapercibido lo que ha pasado con el procesamiento del hermano del presidente. No sé si la próxima vez que hable con la jueza, el señor David Sánchez, alias David Azagra, en fin, yo también me cambiaré el apellido si fuera él, no sé si la próxima vez este hombre dirá para qué sirve la Oficina de las Artes Escénicas. Que le preguntaron, tartamudeó, titubeó y al final dijo, bueno, pues la Oficina de las Artes Escénicas se dedica a las artes escénicas.
nos aclaró mucho. La verdad es que su declaración fue deprimente y aquello no... La verdad es que es una de las cosas que queda para la historia. Me imagino que ahora cuando vuelva otra vez a declarar, me imagino que ya se habrá aprendido la lección y ya sabrá dónde tiene el despacho, a qué se dedicaba a la oficina de artes escénicas y todas esas cosas. La verdad es que es una cosa deprimente. Por cierto, que también como cosa anecdótica he leído en la prensa que en la estación del Chorro hubo un tren detenido esta noche y que parece ser que allí ha dormido bastantes personas, bastantes pasajeros han detenido allí. Es una de las tuvieron que pasar allí la noche. Protección Civil parece ser que les proporcionó mantas y alimentos y agua para que pudiesen pasar allí la noche. Sí hemos visto ya también que la Unidad Militar de Emergencias, como primer eslabón de toda esa cadena que ya depende del Ministerio de Interior, se ha puesto en marcha y ha estado repartiendo en estaciones, ha estado repartiendo y en trenes que estaban en distintos sitios, en Atocha, en Chamartín, en fin, en distintas localidades, en Sevilla, pues donde ha estado repartiendo y atendiendo. Se habla de 35.000 viajeros afectados. Yo creo que han sido más. No tenemos realmente el dato exacto. Lo que sí es cierto es que hablamos de muchas personas que se han quedado paradas en muchos sitios y después personas que se han quedado en la cosa más tonta, metidas en un ascensor. Personas que se han quedado metidas en un ascensor y han pasado horas y horas porque no tenían forma de comunicarse ni de dar información de que estaban dentro de un ascensor paradas. Es que lo de las ascensores ha sido un movidón. De hecho, de ello vamos a hablar con el presidente de la Diputación cuando conectemos con él, que estamos a la espera. Pero quien tenemos al otro lado del teléfono es a Óscar Delgado, del restaurante La Caliza de la Cala del Moral. Con él vamos a hablar un poco de las consecuencias para el comercio, para también, obviamente, para la hostelería de este apagón, de esta caída del suministro eléctrico de manera tan súbita. Así que vamos a saludarlo ya. Muy buenas tardes, Óscar, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, Óscar, queríamos saber, cómo os había afectado este corte de luz, este corte de electricidad, a ver qué nos podías contar acerca de vuestra experiencia, ¿no? En primer plano, como ciudadano y como empresario también. Bueno, desde el punto de vista como ciudadano, pues imagínate, ¿no? Ves cómo se para todo, ves cómo organismos oficiales, como un ayuntamiento de un pueblo, como sitios donde obligatoriamente por necesidades básicas como una gasolinera pues no tiene un suministro alternativo de emergencia y sobre todo cosas que esto es como un poco como la pandemia, no cosas que pensaba que era imposible de que pudiera pasar, pues ayer pasó. Sí, pasó y en vuestro caso os obligó a cerrar finalmente o pudisteis con el efectivo os pudisteis apañar. Pues en nuestro caso, nosotros contamos con un edificio nuevo, el edificio se reformó en 2018 y claro, y una de las normativas que pide es que a partir de 300 comensales estás obligado a tener un sistema de emergencia, de un suministro de emergencia a través de un generador eléctrico, diésel. Y en mi caso, pues la experiencia que ya me ocurrió estamos hablando hace ya casi 20 años, yo en una boda me quedé sin suministro eléctrico. Fue uno de los peores días de mi vida y ahí aprendí la lección de que en un negocio de hostelería no te puedes quedar nunca sin luz. Y desde entonces, a la semana de aquel acontecimiento hace 20 años, yo siempre en mi negocio siempre he tenido el suministro para cubrir el 100% de las necesidades eléctricas del suministro de luz. Y en este caso, pues igual, aquí nosotros trabajamos ayer con normalidad. De hecho, inclusive hicimos un llamamiento en redes sociales que si algún vecino necesitaba cargar un portátil o un teléfono, porque estábamos a su disposición para que pudiera hacerlo en nuestras instalaciones. Al final el pueblo salva al pueblo, fíjese cómo funciona el asunto. Por parte, usted en todo caso, como ha tenido ese generador, no ha tenido esos problemas, pero supongo que habrá tenido compañeros de profesión que sí habrán tenido problema con el género fresco porque se han quedado sin abastecimiento eléctrico, ¿verdad? Sí, pues claro, imagínese, nosotros a fin de cuentas por las características de nuestro negocio, pues y no solo por las características del negocio, sino por mi propia experiencia, pues sí estamos cubiertos al 100%, pero en la gran mayoría de los negocios no tienen esos medios
Y el tema de, por ejemplo, lo que comentaba del tema del género, esta misma mañana nuestra auditora de sanidad nos ha llamado para ver si estábamos bien y sobre todo cómo estaba el género. Por eso una cosa que tenemos hoy en día importante es que prácticamente la inmensa mayoría, no solo de negocios de hostelería, sino de supermercados y de superficies donde a fin de cuentas se vende comida, ayer toda esa comida sufrió una rotura de la cadena de frío, con lo cual esos alimentos en condiciones normales, si tienen 4 o 5 días de caducidad o 10 días de caducidad, esa caducidad se reduce a 24 o 48 horas antes de que el producto se ponga malo por esa pérdida de temperatura durante esas horas. En nuestro caso aquí en Rincón de la Victoria ha sido 16 horas las que hemos estado sin luz. ¿Cuántas ha dicho? 16 has dicho. 16. 16 horas. Qué barbaridad. La luz se fue a las 12:30 de la mañana y ha vuelto en mi casa, que yo vivo en el centro de Rincón, a las 4:30 de la madrugada. Madre mía. Bueno, yo también anoche me acosté sin cobertura, sin conexión a internet, y la verdad es que ha sido complicado gestionarlo. Pues bueno, le vamos a dejar aquí, Óscar. Y eso es una cosa muy importante, y la que a día de hoy no está como acostumbrado es tan importante ha sido el no tener luz como estar incomunicados vía teléfono. El hecho de no tener internet, de no tener WhatsApp, de no tener una simple llamada de teléfono, porque hoy en día el teléfono de cable ya no lo tiene prácticamente nadie, todo el mundo va por vía móvil. Eso ha sido una de las cosas de las que más ha hecho preocupar a la población, el no tener la posibilidad de comunicarse. Deberíamos tener claro que tenemos que seguir manteniendo, aunque sea lo mínimo, pero los medios analógicos, porque cuando todo falla... Sí, Óscar tiene razón, porque efectivamente esa caída que ha habido de todas las plataformas de móviles ha afectado muchísimo, que se ha mantenido hasta la madrugada aproximadamente, es cuando se han empezado ya a restablecer. Pero esa incomunicación que ha habido en toda la tarde y gran parte de la noche de ayer sí es preocupante, porque la sensación de que no puedes comunicarte con nadie, la falta de información, lo único que se ha mantenido son algunas emisoras de radio que contaban con grupos electrógenos y son las que han conseguido mantener la información. Exactamente, y bueno, y esto a fin de cuentas nos tiene que servir para estar preparados. Estar preparados porque un grupo electrógeno para la casa son unos cuantos cientos de euros con tu garrafita de gasolina guardada y nos saca de un apuro que, bueno, que esto es como ha pasado con todo. Esto ha pasado una vez y quién dice que no puede volver a pasar, y lo que tenemos que estar es preparados en todos los sentidos, y sobre todo aquellos sitios como hospitales, y para mi punto de vista es muy importante que las gasolineras estén operativas, porque a fin de cuentas allá había colas aquí en todas las gasolineras cercanas, porque prácticamente ninguna tenía, claro, tú vas de camino a tu casa con el coche en reserva y la única opción que tienes es quedarte en la gasolinera haciendo cola hasta que venga la luz, ¿no? Y eso desde el punto de vista de todo lo que es del transporte de necesario, como una ambulancia o un camión de bomberos y policía, necesitan tener un abastecimiento de combustible. Óscar has empleado un término muy adecuado en terminología militar de las lecciones aprendidas. Esa lección aprendida que tú dices que aprendiste hace 20 años es un término muy utilizado por los militares. Después de todas nuestras actividades siempre hacemos nuestros exámenes de lecciones aprendidas para que no nos vuelva a suceder aquello que ha fallado. Esa terminología que has empleado tú y que tú has acertadamente decidiste que no te volvería a pasar es lo que creo que debería hacerse en todas las administraciones, en todos los niveles. O sea, ver las lecciones aprendidas para evitar que vuelva a suceder lo que ha sucedido. Cada uno en su nivel tiene que hacer ese examen de conciencia, esas lecciones aprendidas, a ver si son lecciones aprendidas o son lecciones no aprendidas que no las vuelven a aplicar. Hay ciertas cosas que solo pueden pasar una vez en la vida. Y yo le digo, yo en mi caso lo sufrí en mis propias carnes, de un evento con más de 300 personas, se fue además por una cosa que era totalmente ajena a nuestra, fue el suministro eléctrico, que estuvo interrumpido durante casi 50 minutos y fueron los 50 minutos más largos de mi vida. Con 300 personas se acaba la luz
de la emergencia, te quedas oscura hasta que, bueno, gracias a los bomberos pues pudimos reanudar la actividad, ¿no? Que los bomberos nos metieron un sistema, un aparato electrógeno y nos pudieron dar luz y pudimos terminar el evento. Pero esas son cosas que no me volverá a pasar. Y esa frase de no me volverá a pasar, a día de hoy se la tiene que estar planteando muchas personas, sobre todo muchos estamentos públicos, ¿no? Que a fin de cuentas, cuando ellos son los que tienen que velar por nosotros cuando la población se encuentra en una situación adversa, son aquellas personas que hemos votado las que tienen que velar porque la población esté tranquila, ¿no? Bueno, pues Óscar Delgado, muchísimas gracias por atendernos. Óscar Delgado, que es el dueño del restaurante La Caliza de la Cala del Moral. Y bueno, muchísimas gracias por atendernos y por hacer recomendaciones útiles a la población. En todo caso, le vamos a despedir ya, pero no sin antes darte las gracias y mandarte un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Óscar. Bueno, pues Enrique, como comentaba Óscar, tener una forma de abastecerte, ¿no?, en tu casa con un generador te puede sacar de un gran apuro. Fíjate que hablábamos al principio del programa que un par de personas habían fallecido en España, por lo menos un par de personas que no tenían oxígeno porque perdieron la electricidad en sus hogares y no pudieron ser atendidos a tiempo, ¿verdad? Efectivamente, es una de las cosas que tendremos que ver y estudiar, porque la falta de esos grupos electrógenos, claro, es complicado, porque si yo me compro un grupo electrógeno, pero es que yo después no puedo conectar ese grupo electrógeno a la electricidad de mi casa. Tengo que hacer una serie de reparaciones y de instalaciones para poder conectarlo, siempre contando con el beneplácito de la suministradora, de la instaladora eléctrica correspondiente. O sea, uno no puede enchufar el grupo electrógeno y producir. Puedo tener el grupo electrógeno en mi casa, si no molesto a los vecinos, si tengo una casa lo suficientemente amplia y lo tengo en el jardín y no molesta a los vecinos. Entiendo que habrá que pensar que en determinados bloques de viviendas, pues a lo mejor sí tendrá que ser preceptivo la instalación de grupos electrógenos, por lo menos para mantener determinado tipo, por lo menos la parte, digamos, dedicada a alimentación, a conservación de alimentos congelados, porque es una de las cosas que sí nos puede pasar, sobre todo en grandes bloques, en grandes urbanizaciones. Pues sí, sin duda. Hay que seguir apostando también por esos medios analógicos, por más que se diga que la era digital es la mejor, tiene también sus pequeños fallos. A nivel, las cosas cuando son analógicas son, como yo digo, antidiluvianas, ¿verdad? Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Francis Salado, al presidente de la Diputación, al cual vamos a saludar ya para que nos haga su valoración particular respecto de todas estas incidencias que han ido ocurriendo a lo largo de la provincia que él conoce muy bien. Muy buenas tardes, Francis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, si te parece, vamos a comentar contigo un poco, bueno, pues todas aquellas incidencias que han ocurrido, pues a nivel de bomberos, a nivel de carreteras, si también se tercia. Y bueno, la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, ya ha dicho que se ha restablecido el suministro eléctrico para los carteles en carreteras y demás, pero claro, en fin, para carreteras, pues vamos a decir, más comarcales, este tipo de tecnología no existe, así que bueno, imagino que ha debido ser difícil estas horas para la Diputación y también personalmente para usted. Bueno, sí, ha sido una noche muy difícil, día prácticamente muy complicada, muy angustiosa, porque el sistema, sobre todo, al caerse, la comunicación entre los distintos estamentos que tienen que actuar en este caso de emergencia, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, pues no tenía la interconexión que necesitamos para este tipo de emergencia. Casi todos los sistemas son digitales, teléfonos y lo analógico pues no está coordinado entre distintos cuerpos. A pesar de eso, pues siempre la buena relación entre la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil ha hecho que se pongan sitios de coordinación de mando en todos los pueblos. Por ejemplo, en el Rincón de la Victoria, en Protección Civil, pues había policías locales, estaba la Guardia Civil, estábamos nosotros, y todas las llamadas que había por los distintos medios que sí estaban operativos, sobre todo la radiofrecuencia, evidentemente, pues ahí todas las incidencias que iban llegando pues se iban dando las órdenes correspondientes a cada estamento, ¿no? Así que con esa angustia que hemos vivido hemos podido salir adelante
yo creo que con eficacia. En toda la provincia hemos tenido 31 intervenciones, donde sobre todo ha habido rescate en ascensores, aperturas de puertas y sobre todo llevar a personas que necesitaban asistencia sanitaria, que necesitaban respiradores y había que llevarlo pues, a centros de salud, hospitales y sobre todo, lo más importante también, para garantizar el funcionamiento de sitios muy sensibles, como son hospitales y como es pues, también la Universidad de Málaga, su sistema informático, pues como tenían generadores que habían saltado para generar la energía que necesitaban esos sistemas, pero necesitan combustible, ¿no? Así que hemos hecho una labor logística importante del Consejo Provincial de Bomberos, 1.200 litros de gasoil que hemos repartido en todas esas zonas sensibles para garantizar que siguieran funcionando hasta que llegara la luz, ¿no? Así que, bueno, con esa incidencia se ha funcionado bien, pero con esa angustia, evidentemente, que tenemos que seguir mejorando en la comunicación entre los distintos cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Pues tenemos en el estudio también al coronel Enrique de Vivero, que también le quería comentar alguna cuestión. Sí. Hola, ¿qué tal, Francis? Buenos días. Mira, un comentario. Has dicho que la incomunicación debido a la caída de los móviles no había afectado. ¿Contáis con medios de emisoras de radios? Sí, ha afectado porque, claro, casi todas las comunicaciones nuestras son a través de teléfono, WhatsApp, teléfono fijo, correo, y al final hemos tenido que estar operativos a través de los walkie-talkie. Algunos walkie-talkie pues sí tenían operatividad porque las antenas que tienen los repetidores tenían batería suficiente, pero otros pues no, dejaban de funcionar. Sí, porque ese es uno de los problemas. Esos son los graves problemas que hay, exactamente, que tenemos que buscar un sistema de coordinación de comunicación entre todas las administraciones públicas, cooperemos todos en el mismo sistema y que una caída de la red eléctrica pues no lo paralice. Esos sistemas los tiene el Ejército, lo tiene la Guardia Civil, la Policía Nacional, y tendremos que buscar que todos estemos unidos a ese sistema y para ser más seguros, ¿no? Sí, hace un momentito hemos hablado con el propietario de un restaurante ahí en la zona del Rincón de la Victoria, y que nos decía que él hace unos 20 años se había sacado una lección aprendida por un problema que había tenido una celebración, y que desde entonces contaba con un grupo electrógeno, con un generador que le salvaba, y dice que no le volvería a pasar. Sí, pero ahí el problema que ha habido es que como no tengas también la cantidad de gasoil suficiente en función de la avería, claro, tú puedes tener una reserva de gasoil, pero como al final el corte de la luz dure como ha durado aquí, que empezamos a las 12:30 de la mañana y en el Rincón ha llegado a las 4, pues evidentemente si luego también encima las gasolineras no te suministran porque no tienen electricidad, evidentemente sus generadores tampoco no han terminado de funcionar, o no tienes cash, porque hay mucha gente que se ha encontrado que ha ido y como no había tarjeta pues no ha podido echar gasolina porque no tenía cash. Pues hay muchas incidencias que al final no estás preparado, ¿no? Así que el generador es importantísimo, tener cantidad de gasoil allí también, pero como la incertidumbre de cuánto iba a durar este apagón, pues lo que también puso de nervios, pues sobre todo a hospitales, a la UMA, a centros de salud y a sitios muy sensibles, ¿no? Y por eso ahí la labor logística del consorcio, llevando el gasoil a todos sitios, pues ha sido fundamental. Y en este sentido, Francis, una vez que ha pasado lo que ha pasado, en todas las cosas hay que sacar siempre buenas enseñanzas, como decía el propietario de este establecimiento, la lección aprendida. O sea, realmente ahora vamos a ser capaces en las distintas administraciones a sentarnos a hacer esas lecciones aprendidas, o nos olvidaremos hasta que nos vuelva a sorprender, no sé si dentro de 50 años o dentro de 50 minutos. Hombre, nosotros desde el Consejo de Bomberos, por supuesto que nos vamos a sentar para aprender, porque tú tienes un plan de emergencia provincial, municipal, que todo está sobre el papel y haces tu simulacro, y muchas veces los simulacros pues no se ajustan a la realidad, ¿no? A la gravedad de lo que ha ocurrido en este momento, ¿no? Y bueno, y cada catástrofe tiene un espacio temporal, como hemos en este caso, pues son un montón de horas que muchas veces no tienes previsión. Entonces, ante eso tenemos que seguir aprendiendo, evidentemente. Ese fallo que he comentado del tema de las telecomunicaciones tenemos que abordarlo sí o sí, ¿no? Evidentemente con todas las administraciones hay que valorar cuánto cuesta eso, y las distintas administraciones poner recursos sobre la mesa para que esto se pueda hacer, ¿no? Porque la vida y la seguridad de las personas está por encima de lo que puede suponer el costo económico de tener unos sistemas de comunicación viables y factibles a la hora de una emergencia como este caso. Por supuesto, nosotros no vamos a poder a trabajar, y ya al presidente del consorcio, Manuel Marmolejo, le he dicho que se ponga en contacto para ver dónde está el sistema, cuánto está el sistema, y la fórmula de que el consorcio de bomberos no le ocurra eso.
Sí, porque lo que tú has dicho, Francis, todos los planes que están muy bien hechos sobre el papel y en los estados mayores, en el ejército decimos, el papel lo aguanta todo, pero realmente que el papel lo aguante todo, aunque esté planificado, si no hay alguna forma de probarlo, realmente no se va a solucionar. O sea que de alguna forma habrá que hacer simulacros o hacer algo para ver si esto, desconozco si se hacen simulacros de este tipo. Simulacros se hacen, pero el simulacro está también planificado. Es decir, tú sabes que vas a hacer un simulacro y prácticamente tienes como una especie de recorrido que tienes que hacer en función del documento que está, y más o menos va todo saliendo bien, va operando, va dando las órdenes, pero aquí es cuando ocurre la realidad, pues hay cosas que no está en el papel. Entonces, o sea que el simulacro está trucado, ¿no? Está ya la votación está ya hecha antes de empezar. Un simulacro es una guía de cómo tienes que actuar en el momento de una catástrofe. Por ejemplo, un incendio en la Diputación, pues todo el personal sabe por qué escalera tiene que ir, no sé qué, en fin, un montón de... Sí, pero esos simulacros, pues habría que ponerle dificultades por el medio, ¿no? Decir, claro, y no tenéis comunicaciones, no tenéis móviles, a ver, ¿cómo os apañáis? Quitarle en ese momento. Yo creo que los simulacros tienen que ser reales. Te hablo desde el punto de vista del ejército, que los simulacros que los hacemos en nuestras maniobras, muchas veces se hacen estos apagones reales de no contar con las emisoras de radio. Exacto, es como te digo, tú estás haciendo un simulacro de incendio en la Diputación, pero tú, si ocurre un incendio de verdad, a lo mejor una escalera de pronto se ha caído, o un ascensor, y eso no está en el documento. Tendrás que saber cómo actuar si esa escalera de salida se ha caído, y tienes que, en ese momento, el responsable tiene que improvisar una solución profesional, técnica, rápida y viable. Eso es lo que ocurre en la realidad, que muchas veces pues no lo tienes previsto, ¿no? En fin, salen los nervios, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de lo grave que ha pasado aquí hemos sabido responder, y sobre todo la ciudadanía ha colaborado, que es lo importante, con lo que ocurría en el tráfico. No ha habido ningún accidente, la gente ha ido con muchísima prudencia, se ha quedado en su casa, no había semáforo. En fin, la situación era muy compleja y afortunadamente hemos salido bien, y hay que corregir todos estos errores de una práctica real. Efectivamente, Francis, los ciudadanos han dado una elección, ¿verdad? Una elección en cuanto a comportamiento cívico. Lo hemos visto en las carreteras, hemos visto cómo cuando había un tráfico infernal se dejaban pasar. Vamos, no hacía falta, y no lo digo de manera peyorativa porque efectivamente se agradece siempre, ¿no?, la presencia de la Guardia Civil, pero nos hemos dado cuenta que los ciudadanos, cuando ven que las cosas se ponen difíciles, dan el do de pecho, y así lo han demostrado. Sí. Y en todo caso, bueno, también vamos a agradecer al Consorcio Provincial de Bomberos que haya atendido a más de una treintena de incidencias durante ese apagón eléctrico en la provincia de Málaga. Buenos profesionales que han rescatado efectivamente a personas que estaban encerradas en ascensores, que es algo muy angustioso, sobre todo si en el ascensor hace calor, ojo. Así es. No, y sobre todo el tema de... Yo siempre insisto esto, el tema de garantizar el suministro a los generadores es fundamental. Imagínate, si un hospital o un centro de salud o un servidor, como es el caso de la UMA, se quedan sin corriente y pierden toda la información que tienen ahí. Eso es un desastre, ¿no? Sobre todo la pérdida de una vida, que es lo que más vale, evidentemente. Y ha ocurrido en un par de personas han perdido la vida por no tener oxígeno en sus domicilios y no han podido ser atendidos a tiempo. Bueno, hay que lamentar esas 2 víctimas de este apagón, pero afortunadamente no ha ido a más, gracias a la labor de los profesionales de la sanidad, también de los bomberos, de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, por supuesto. Así es. Pues Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga, muchas gracias por atendernos en estos momentos complicados. Ahora parece que la cobertura se va restableciendo, pero no en todos sitios ni por igual. Así lo hemos ido comprobando cuando hemos querido contactar con alguna persona de alguna otra parte de la provincia. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Gracias. Francis, hasta luego. Bueno, pues Enrique, si te parece, vamos a escuchar también la valoración del teniente de alcalde de Mijas, que es también el edil de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cuevas Dawson, que también nos ha preparado, ya que llamarlo era complicado porque la cobertura es la que es, pues nos ha preparado una valoración y lo vamos a escuchar ahora mismo. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos allá. Quiero agradecer personalmente el trabajo incansable de todos los agentes de Policía Local de Mijas durante esta jornada tan complicada.
Estuvimos desde el primer momento en la calle, atendiendo, informando y protegiendo a nuestros vecinos. A pesar de las dificultades en las comunicaciones, la policía local supo reaccionar con rapidez y eficacia, reforzando la presencia en todo el municipio y ampliando los servicios durante la noche. Nos sentimos profundamente orgullosos de su entrega y de su compromiso incondicional con Mijas, al igual que servicios operativos que nos mantuvo cargándonos de combustible los generadores, Protección Civil que estuvo patrullando la calle también con todos los medios que tenía disponibles y, por supuesto, todo el personal de bomberos también que tuvo que hacer muchas intervenciones, pero todas exitosas. Desde Vox no vamos a quedarnos callados ante lo ocurrido. Este apagón es consecuencia directa de años de políticas irresponsables, de desmantelamiento deliberado de nuestro sistema energético y de la obsesión ideológica de Sánchez y sus socios por imponer un modelo que nos hace más débiles, más dependientes y sobre todo más vulnerables. Tal como ha denunciado nuestro presidente Santiago Abascal, resulta inaceptable que el Gobierno pretenda ocultar gravedad de los hechos, mientras millones de españoles se preguntan con indignación cómo es posible que el Gobierno diga que no sabe nada. ¿Nos toman por estúpidos? Desde Vox exigimos responsabilidades inmediatas y el fin de este fanatismo climático que solo conduce al colapso. No se puede destruir el sistema energético de un país y luego fingir sorpresa cuando se producen apagones que afectan a la vida de millones de familias. Mientras otros miran hacia otro lado o buscan excusas, en Vox seguiremos diciendo la verdad. El caos de ayer tiene responsables con nombres y apellidos y el Gobierno de Sánchez es el primero de ellos. España merece un futuro de seguridad, de soberanía energética y sobre todo de dignidad. Y desde cada rincón, también desde Mijas, por supuesto, no vamos a dejar de luchar para resolver y devolver a los españoles un gobierno a su servicio y no contra ellos. Y hago una puntualización más. Más grave que quedarnos sin luz es quedarnos sin comunicaciones. Las comunicaciones son básicas. Necesitamos tener las antenas de telefonía móvil con un soporte también. Muchas gracias. Bueno, pues esas eran las palabras de Juan Carlos Cuevas Dawson, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Mijas, pero también edil de Seguridad Ciudadana en ese gobierno de coalición que tiene con el Partido Popular y con Por mi Pueblo, y bueno, pues nos contaba su experiencia acerca de ello. No sé, Enrique, si tienes algún comentario al respecto. Bueno, yo entiendo que ha hecho su papel político. En alguna cosa sí coincido con él, que lo hemos mencionado antes, el tema ya lo hemos mencionado con el propietario del restaurante, lo hemos mencionado con el presidente de la Diputación, con Francis Salado, el tema de los grupos electrógenos. Sí habrá que tener en cuenta que determinadas instalaciones, todas las instalaciones, los repetidores, porque uno de los problemas que yo detecté ayer cuando me desplazaba a Córdoba es que en algún sitio el repetidor sí captaba y transmitía los mensajes de WhatsApp, o llegué a tener en algún momento conexión telefónica. Efectivamente, los repetidores que están alimentados con electricidad, con energía eléctrica, fallan porque no disponen del medio del grupo electrógeno correspondiente. Es una de las cosas que, vuelvo a insistir, las lecciones aprendidas tienen que ser para todas las administraciones y para todo el mundo. Mientras no nos pongamos ahora a hacer, si el gobierno no a nivel central, porque la responsabilidad ahora mismo está recayendo, estamos en el nivel 3 de emergencia, toda la responsabilidad es del gobierno central, entiendo que se debe hacer un estudio, pero muy, muy detallado, para evitar que se pueda volver a producir esto. Mientras sigamos en la lucha política de que tú eres el responsable, el que nadie se decida a sacar esas lecciones aprendidas y a ponerse en marcha, a que con expertos se pueda poner en marcha, hacer estudios de por qué ha sucedido esto, por cómo lo podemos solucionar, y cada administración en su nivel debe solucionar, debe poner los medios y debe poner los grupos, los expertos que haya para poder solucionar este problema para que no se vuelva a repetir. Si te parece, Enrique, con tu testimonio vamos a darle paso también, tras tu testimonio, a Manuel Lozano, que del Centro Veterinario Fénix de Benalmádena Pueblo. Con él vamos a hablar también con un ciudadano de a pie, a ver cómo ha sido su experiencia. En fin, con el tema de los animales fácil no debió ser, así que él nos lo va a contar. Vamos a saludarlo ya. Muy buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. Aquí arrancando, pasando, ¿no? Arreglando y bueno, arrancando ya después del caos sufrido.
Madre mía. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en este sentido? O sea, al final, no sé si tuvisteis que cerrar el centro veterinario y apañaros como podíais, si lograsteis obtener una fuente alternativa de energía. Hay algunas personas pues tienen grupos electrógenos en sus negocios o en sus casas y bueno, pues han tirado de generador con gasoil o lo que sea y han podido, vamos a decir, funcionar, aunque sea con lo mínimo, pero no sé, en tu caso, que nos comentes cuál ha sido tu experiencia. A ver. Bueno, la verdad que bueno, hemos tenido suerte, entre comillas, porque nosotros pues todo el tema de cirugías y todo eso lo hacemos por la mañana a primera hora y justo prácticamente acabamos de terminar todo el tema de que tiene que ver pues con que necesitábamos luz y ya todos los animales estaban recogidos y estaban en sus jaulas calentitos y todo y la verdad que fue un caos porque ni teléfono, ni luz, ni nada. Entonces fue quedarnos a esperar a ver que la gente fuera viniendo a recoger a sus animales después por la tarde y sin poder llamarlos ni nada, sin poder. Entonces, claro, la gente empezó a aparecer aquí, ¿cómo está mi animal? ¿Cómo está? Porque yo no he podido llamar y tal. Bueno, afortunadamente todo salió bien y ya cuando pues nosotros tenemos una jornada continua y ya cuando vimos pues que todo se había solventado, ya habíamos visto prácticamente todas las visitas que teníamos que ver, sobre las 5 de la tarde pues decidimos cerrar porque ya no, ni teléfono, ni internet, ni nada. Entonces nosotros funcionamos absolutamente con todo eso. Así que, y esta mañana pues tuvimos la gran suerte de que aquí en Benalmádena pues llegó la luz más o menos temprano porque, claro, nuestras neveras con vacunas, con productos que tienen que estar en frío y todo eso, pues bueno, aguantaron bastante bien y sobre las 7 de la tarde más o menos llegó la luz. Pero esta mañana el teléfono seguía funcionando pues a pedales prácticamente, pero ya está todo solucionado por lo que parece ser. Los pagos y demás, imaginemos que con efectivo, ¿no? Exactamente, y bueno, y algún cliente que es buen cliente que dice, bueno, no te preocupes, pásate mañana, y porque claro, muchas veces son la gente ya va sin efectivo por la calle, entonces es complicado. Pues es bueno tener pacientes, sí. Es bueno tener pacientes y clientes, en todo caso, que sean de fiar, ¿no? Que se les puede decir ya me pagas mañana. No todo el mundo es así, ¿eh? Don Enrique de Vivero, nuestro coronel, está aquí en el estudio, le quería también hacer una pregunta. Mira, aunque no es directamente relacionado con esto, pero sí, ya que estás ahí, ¿cómo afecta toda la normativa que hay sobre el tema de las medicaciones de la veterinaria? Porque he visto unas declaraciones a veces muy alarmantes, dice que eso va a perjudicar. O sea, si podrías aclarar algo todo el tema este de la medicación que ahora no podéis tener o no podéis recetar, ¿cómo es el tema, por favor? Bueno, es complicado porque, claro, todos los veterinarios estamos primero asustados, sobre todo con el tema de las sanciones que hay, porque como te equivoques, como te hagas algo mal, pues como mínimo entre 3.000 a 6.000 euros de sanción. Lo otro es, claro, obviamente no podemos recetar todas todo lo que nosotros recetábamos antes a nuestro criterio, porque nos han establecido cierto, sobre todo el tema antibióticos, es el tema antibióticos en el que está todo esto. Sí, hay una legislación que el Gobierno de España ha introducido en torno a los medicamentos para animales, que efectivamente tenéis que pedir autorización expresa y que os la den, lo cual retrasa mucho las cosas y en estas circunstancias... O sea, si tú ahora tienes un perro, un animal de compañía, que te lo lleva a tu consulta y tú ves que es necesario, administrarle un antibiótico, ¿tú podrías hacerlo? Pues de poder puedo, pero con el riesgo de que... Por eso, que hay un riesgo de que te sancionen. Pero sin duda. Claro, porque yo tengo que mandar a Recebet, que es la plataforma de Andalucía, la receta con el antibiótico que me han dado, con el porcentaje que tengo que darle de antibiótico, los días que tengo que darle de antibiótico y el diagnóstico que tiene ese animal. Entonces a mí me dicen que yo no puedo usar ciertos medicamentos cuando obviamente hay
medicamentos que sirven inmediatamente para ciertos tipos de problemas, no, yo tengo que empezar con otros y si no funciona tengo que hacer un cultivo, tengo que mandar a un laboratorio, tengo que esperar 10 días, tengo que esperar incluso hasta 2 semanas para que el farmacéutico lo tenga, porque yo ya no puedo dispensar medicamentos. Y hay otro problema, hay productos de medicina humana que no podemos usar, porque por prescripción, la prescripción del medicamento, no, por ejemplo, el alopurinol es un producto fabuloso para el tema de la leishmaniosis, que en Málaga lo sufrimos muchísimo. Por los mosquitos, sí. Lo conozco ese tema. Entonces no lo podemos recetar porque es un producto de humana para ácido úrico y como eso no está en el prospecto, pues no lo podemos recetar. Claro, nosotros seguimos recetando, pero con el problema de poder llegar a tener alguna sanción, así, y ese es el problema. Que fíjate hasta que efectivamente que tiene razón en lo que dice, tiene razón Manuel. Básicamente el gobierno ha introducido una legislación que no le da autonomía al veterinario para tomar decisiones conforme a su criterio médico y así poder salvar la vida de animales. Entonces fíjate, si de por sí es difícil gestionar toda esa medicación en el día a día, imagínatelo cuando las circunstancias son de este tipo. Y si hubiera una emergencia, entrar a un animal pues con algo que tiene que ser atendido de inmediato, pues como apuntaba, tienes que hacer un cultivo y demás, es que es infumable, es imposible salvar así la vida de un animal que llega en urgencias y más en estas circunstancias de desabastecimiento eléctrico. Exacto. En teoría el señor ministro dijo que en caso de urgencia se podría poner, pero defíneme urgencia. ¿Qué es una urgencia para él o para mí o para...? Y en el BOE no indica nada de eso de urgencia. Eso lo ha dicho él después de que se ha formado todo el problema y todas las manifestaciones que hemos hecho nosotros en la calle. Entonces, ¿cuál es el criterio de urgencia para poder mandar o no mandar un antibiótico? Lo deciden ellos, está claro. No lo deciden los profesionales, que son los que saben. Así estamos, ¿no? Con estas leyes y, en fin, la ley de protección animal que provoca auténticas barbaridades, como tener una plaga de jabalís suelta por la provincia de Málaga, en Marbella, en Fuengirola, en Benavís, en Málaga capital, y bueno, pues que no se pueden cazar esos animales, que son animales salvajes, y al final pues se multiplican, no encuentran recursos alimenticios donde viven y acaban en la ciudad con los problemas de seguridad y de salubridad, ¿no? Que pueden generar, de insalubridad, perdón, que pueden generar en la sociedad, ¿no? Cualquiera puede tener un problema con un accidente de que te ataque un animal de este tipo, pues a tu mascota o a ti mismo, y ojo, porque son también animales de un peso considerable y de una fuerza considerable, son peligrosos, no son mascotas, no son unos cerdos, monos y tal, no como alguna gente que a lo mejor se cree que es así, pero no. Y todo esto tiene que ver con las aberraciones jurídicas que se vienen aprobando últimamente respecto del tema animal, que no cuentan con la comunidad veterinaria, por ejemplo, que de esto algo sabe. Exacto, nunca ha contado con nosotros para nada, ni para hacer ni la ley de protección animal, ni la ley de medicamentos. Pues en pandemia ya has visto que tampoco contaron con los veterinarios, que somos los que más sabemos de epidemiología y de problemas, pues con nosotros no cuenta para nada. Pues lo lamentamos mucho, desde aquí, desde este programa, siempre lo reivindicamos, ¿no? Que se tenga en cuenta el criterio profesional, pero, en fin, aquí el que manda es el gobierno central, que no sabemos lo que durará, porque tampoco manda mucho, porque no tiene mayoría para gobernar, con lo cual tenemos una presidencia ocupa con K en la Moncloa, así que sí, más o menos es así. Es un breve resumen, pero más o menos es así. De todas formas, no vamos a inoportunar a Manuel Lozano con esta cuestión. Le vamos a agradecer, por supuesto, su intervención en Es Radio Málaga. Manuel Lozano, del Centro Veterinario Fénix de Benalmádena, Pueblo. Muchísimas gracias por atendernos y esperamos que todo vuelva a la normalidad y que todo vaya bien con sus pacientes, con sus clientes, en fin, con las mascotas y tal. Pues muchísimas gracias por llamarme y gracias a ustedes por tenernos en cuenta también. Gracias, Manuel. Bueno, pues hasta ahora, pues Enrique, ya has visto que aquí esto afecta absolutamente a todo, este corte de suministro eléctrico. Claro, y la incompetencia del gobierno... Es que al final le crecen los enanos, al señor Sánchez le crecen los enanos, porque realmente él tiene ya sus propios problemas en su jardín y se busca problemas en otros jardines. La verdad es que cuando los que le corresponden a su jardín son como intenta
delegarlos en las autonomías. No, ya hemos comentado al principio que cogobernanza, ¿no? Exactamente, que esto tenía que verse el declarar el nivel 3 de emergencia nacional, es lo que debería haber hecho, pero para todo el territorio español y punto. O sea, la situación es lo suficientemente grave y suficientemente importante para que sea el Gobierno central, no a petición de que cada uno pida o no pida. Creo que realmente ahí está haciendo el Gobierno de la Nación, está haciendo una dejación. Pero vamos, lo vimos ya en su momento con el tema de la Dana. Todo es que me lo pidan, todo es ir delegando responsabilidades y dejando hacer una dejación de sus funciones, que creo que en este caso es clarísimo. O sea, cuando hay una emergencia, cuando se ha caído toda la energía eléctrica, las telecomunicaciones faltan en toda España, yo es que no sé para qué tenemos el Gobierno central, es que desconozco. Si hay un momento que pasa eso tampoco es su responsabilidad. Ha salido un meme precisamente en el que dice que si quieren luz que la pidan, ¿no? Pues las cosas de nuestro presidente del Gobierno. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Vélez Málaga, también concejal de Seguridad Ciudadana, al señor Jesús Lubiáñez, que lo vamos a saludar ya. Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues intentando volver a la normalidad. Sí, más o menos como se pueda. Así que, como venimos informando a nuestros oyentes a lo largo de la provincia, bueno, pues también queríamos saber, en la capital de la Sarquía, en Vélez Málaga, bueno, pues qué nos puede contar respecto de las incidencias. Usted, que seguramente tenga un acceso más rápido que el nuestro hacia todas esas incidencias, y más en estas circunstancias que las comunicaciones llegan a cuentagotas. Ya le digo que los comunicados de agencia y demás van llegando muy poquito a poco. Así que le tenemos a usted de primera mano para que nos cuente un poco cuál ha sido la situación allí en Vélez Málaga. Bueno, pues afortunadamente, como las cosas se hacen en este caso por las personas que representamos a las instituciones, en este caso inmediatamente que activamos la emergencia ayer, pues pudimos tener una reunión en este caso con el comisario de la Policía Nacional, con el jefe de la Policía Local, el responsable de Protección Civil, Servicio Operativo, mi compañero de corporación, en este caso el primer teniente alcalde, un poco para valorar qué podíamos hacer, ¿no? En este caso, ya que no teníamos fluido eléctrico, empezó a llegar en algunos sitios a partir de las 4 y pico de la tarde, y fue luego restableciéndose, especialmente, bueno, pues creo que a las 4 de la mañana más o menos fue cuando casi teníamos en su totalidad lo que era de suministro eléctrico. Lo importante era garantizar la seguridad y la integridad, y bueno, pues tuvimos desplegados, en este caso, pues tanto Policía Local como Policía Nacional y Protección Civil, vehículos alrededor, a lo largo de todo el municipio, especialmente en las zonas en las que no había energía eléctrica en las calles, y en este caso, bueno, pues el resultado afortunadamente ha sido bueno porque no hemos tenido incidencias destacadas, ¿no? Así que eso en primer lugar, ¿no? Para tranquilizar y agradecer también en este caso a mis vecinos que, bueno, pues asumieron directamente con responsabilidad todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Y la gente, bueno, pues permaneció especialmente en casa y tranquilo, y en este caso no hubo, como digo, incidencia. Ahora es verdad que afortunadamente no ha habido, lo cual no quiere decir que una vez yo sí he tenido contacto, en este caso con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, con mi compañera Patricia Navarro, y algunos de los consejos de alcaldes, un grupo de alcaldes de la provincia, que tenemos un grupo en el que hemos estado informados, o por lo menos también compartiendo información, y mi información o mi relación en este caso con la Administración General del Estado ha llegado de mano del comisario de la Policía Nacional, pero no hemos tenido contacto ni con la subdelegación ni con otras instituciones, a pesar de ese aviso de pasar a nivel 3, ¿no? Con lo cual, bueno, por un lado, afortunadamente, a celebrar que no ha habido grandes incidencias en ese sentido, pero por otro lado, lamentar un poco pues esa no comunicación directa que entiendo que tenían que haber tenido, porque es verdad que a partir de un determinado momento pues la situación se ponía en manos del ministro del Interior, que era en este caso a través del BOE, con este acuerdo el que asumía y asume la responsabilidad.
Pues, alcalde, más allá de esa incomunicación con las instituciones a las que les correspondía dar cuenta de toda la situación y demás, en fin, los vecinos de Vélez Málaga, respecto a los vecinos de Vélez Málaga, ¿ha habido que lamentar alguna incidencia reseñable? No, ya le digo, afortunadamente, nada, digamos así, he hablado también, he tenido conversación con el gerente del área sanitaria, el responsable del hospital comarcal, y me ha comentado que tuvieron que habilitar un ala del hospital precisamente para las personas con respiradores que necesitaban cargas eléctricas, y en este caso, bueno, pues han estado ya atendidos con sus familiares. Los grupos electrógenos han estado funcionando y se han recargado porque teníamos algunas gasolineras abiertas, y también en este caso desde una instalación municipal se le ha servido, en este caso también al hospital comarcal. Y luego algunas atenciones, bueno, pues como subir, o en este caso ayudar a algún vecino que se había quedado en el ascensor, o subirle las escaleras, pues he visto un vídeo de Policía Nacional subiéndole las escaleras a un señor en silla de ruedas, como actuaciones en este caso. Y luego, bueno, pues esto ha sido, parece que de manera fortuita, a la hora de la subida de la luz, de un pequeño incendio en las instalaciones de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, que afortunadamente, bueno, pues ha sido solo daños materiales, y que fue, en este caso, entendemos, o parece ser, que todo indica, que fue cuando llegó la luz que saltó alguna no sé si una regleta, un ventilador, alguna instalación, y ha provocado pues pequeños daños en lo que es el edificio. Claro, un pico de tensión, alcalde. Claro, entendemos que sería eso. Una recomendación también para cuando ocurren este tipo de cosas, que es la primera vez que ocurre. En todo caso, es desconectar según qué dispositivos, porque luego viene el pico de tensión y te lo puede destruir. Por ejemplo, para el caso de los particulares, lo de los electrodomésticos, es lo típico, ¿no? Efectivamente. También es verdad que como también se desalojaron, bueno, por aquello que no había suministro eléctrico, pues a lo mejor se le olvidó apagar alguna. No sé, ya digo, que un poco en ese sentido no ha habido intencionalidad, y por tanto, bueno, pues algo que ha ocurrido precisamente por esa carga. Ahora habrá que valorar daño en este sentido y ver un poco por dónde vamos, porque todavía no se ha declarado, no se ha caducado la alerta, digamos así, ¿no? Aunque afortunadamente vamos volviendo poco a poco a la normalidad, como de hecho, bueno, pues ahora mismo podemos estar hablando por teléfono. Sí, menos mal. Esta mañana intentábamos, de hecho, contactar con Jesús Lupiáñez, con el concejal de Seguridad Ciudadana y alcalde de Vélez Málaga, y no daba tono. Yo decía, al final no voy a hablar con Jesús. Curiosamente, sí es verdad que la primera llamada ayer por la tarde fue la única que me entró en toda la tarde, cuando pudimos hablar con usted. Por eso yo le tenía programado. Totalmente, lo tenía programado ya, lo tenía prevenido. Sí. Y bueno, pues ha tenido bien atendernos. Y quien también quiere preguntarle algo es nuestro coronel, don Enrique de Vivero, que está aquí en el estudio. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, buenos días. Una pregunta relativa a esto, las lecciones aprendidas, que además ha sido el que lo ha sacado a relucir, es un término muy militar. Después de todas nuestras actividades siempre hace ver qué es lo que ha funcionado mal para ponerle solución. Concretamente hoy me lo ha recordado el propietario de un restaurante de la zona del Rincón de la Victoria, que en su momento se sacó la lección aprendida hace 20 años de que no tenía grupo electrógeno en una celebración, y dice que no le volvería a pasar, y efectivamente lo tenía. Ahora mismo ya no ha tenido ese problema, ha seguido funcionando perfectamente. ¿Qué lecciones aprendidas veis a nivel municipal, dentro del municipio, algo que os haya podido fallar y que tengáis previsto hacerlo? Yo me imagino que alguna cosa, pues ese mismo tema del incendio que has comentado, que ha podido ser fortuito o que es fortuito, pero esas lecciones aprendidas, yo creo que de todas las cosas en la vida hay que sacar y aprender qué es lo que se ha hecho mal o qué podemos solucionar en nuestro nivel. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener en la guantera pues todos los dispositivos analógicos que necesitemos, el busca, el walkie y algunos de estos elementos que a fecha de hoy, bueno, pues tenemos un poco desechados, pero que ciertamente ayer no hubieran venido bien, ¿no? Estaba en contacto con un walkie que me dejara, pero sí es verdad que
no podía localizar a muchas personas porque al final era casi tener que coger el coche y ir a casa a buscarlo, porque ciertamente las personas, es verdad que se reactivó el CECOP en este caso, y que además, bueno, pues digamos, si los elementos fundamentales estaban, ¿no? Como he dicho, la fuerza de cuerpo de seguridad, porque en estos momentos no estábamos hablando de cuando la Dana, que era necesario respetar algún arroyo o algún río o algún tema más físico o geológico, pero que en este caso ciertamente nos estuvimos planteando el tema de los buscas y temas de elementos que hasta hace poco, bueno, hace ya tiempo que lo tenemos desechado, pero porque allí el elemento fundamental era la radio, ¿no? La de toda la vida con pilas, ¿no? Pues, sí, efectivamente. Si por enumerar, alcalde, podemos enumerar pues radio con pilas, walkie-talkie, claro, busca, también grupos electrógenos para poder abastecer la vivienda, en fin, toda esa serie de artilugios que, como dice usted, son analógicos, pero que te salvan la papeleta. Claro. No, el tema de los respiradores, no, de hecho, por parte de mi compañero, en este caso, el primer teniente alcalde, que comentábamos, porque tenemos una de las instalaciones públicas, aparte de la jefatura de la policía local, que tiene grupo electrógeno como es normal, es la antigua azucarera, el edificio cultural, ¿no? Y de hecho, hablando con el gerente hoy del hospital, pues también se lo ha ofrecido para el momento dado de una emergencia que pudiera ser utilizado para recargar los respiradores, ¿no? Esperemos que usted no lo vaya a necesitar, alcalde. No, espero que no. Esperemos que no. Bueno, alcalde, espero que no. Seguro que no. Alcalde, le vamos a agradecer mucho su participación en esta programación especial en Radio Málaga, pues a cuenta de ese apagón histórico en el territorio nacional, también en la península ibérica y algunas otras partes de Europa. Y nada, le deseamos lo mejor y, por supuesto, muchas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos. Gracias, alcalde. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues dejamos a Jesús Lupi Áñez, al alcalde de Vélez Málaga y también edil de Seguridad Ciudadana. Y si te parece, Enrique, vamos a comentar las últimas noticias de última hora que nos han llegado. Y en primer lugar, bueno, pues a título informativo, pues que sepan nuestros oyentes que el puerto de Málaga continúa funcionando con total normalidad, sin incidencias, y los embarques y desembarques se están llevando a cabo sin dificultades tras ese apagón eléctrico que tuvo lugar desde ayer lunes. Y bueno, pues parece ser que la jornada de ayer mismo, de ayer lunes, también transcurrió con normalidad, fíjese, ya que el puerto dispone precisamente de generadores y de los sistemas de respaldo correspondientes, analógico, como debe ser. Y bueno, pues al respecto han detallado desde Puerto de Málaga que el sistema de gestión marítima operó sin inconvenientes, que los sistemas de ayuda a la navegación se pusieron en marcha rápidamente y el buque Rusadir hacia Melilla salió sin ningún problema. Así que todo en orden por ahí. Y bueno, pues por otra parte, Cruz Roja tuvo que atender ayer lunes a 160 personas en la estación de tren. Pues para cubrir necesidades de albergue y habituallamiento, pues para quienes se encontraban afectados por ese apagón eléctrico que se tuvieron que quedar en la estación. En fin, lo del tráfico ferroviario se ha sido algo más complicado, ¿verdad, Enrique? Sí, realmente es lo que incide el tener todo electrificado. Si los ferrocarriles no todos fuesen electrificados y funcionasen con las antiguas máquinas de gasóleo, pues probablemente muchos trenes no se habrían parado. Es una de las cosas que tendremos que pensar. El problema es que no nos dejan pensar, piensan otros por nosotros y deciden sin preguntarnos. Ese es el grave problema, porque yo entiendo que si el gobierno central ahora se pusiese a sacar las lecciones aprendidas, pues tendría que tirar abajo muchas de sus políticas. Bueno, y en todo caso, Enrique, antes de despedirnos de nuestros oyentes, ¿algún consejo? Usted que es militar, usted que, en fin, doctorado en ciencias militares, coronel de la Legión, sabe usted perfectamente lo que hay que hacer en este tipo de casos. Yo lo que sí he visto, lo mejor de todo es la colaboración de la ciudadanía. O sea, lo mejor que se ha visto es la disposición de todos los ciudadanos a que todo funcionase bien, a que no hubiese ningún problema. Para mí ha sido lo mejor de todo. O sea, la ciudadanía ha estado muy, muy por encima de toda la clase política, respondiendo sin que haya habido un problema.
al fallar, cada uno ha intentado solucionar, no poner pegas, y creo que es lo que se puede resaltar mejor todo. La puesta a disposición de todos los ciudadanos. Pues fíjate, Enrique, efectivamente, como los ciudadanos han actuado con precaución, han actuado con responsabilidad cuando han tenido que coger su vehículo para volver a casa, aunque el gobierno dijera que no se debía hacer. Bueno, pues se puede, en la medida de lo posible, siempre en la medida de lo posible, la mayoría nos hemos quedado en casa tranquilos, posponiendo lo que hiciera falta, aquello que fuera urgente. Bueno, pues donde no hubiera semáforos y demás, pues podía circular con cuidado porque, en fin, porque no había conexión telefónica, con lo cual ante cualquier emergencia podemos tener un problema. Bueno, pues coronel don Enrique de Vivero, lo vamos a dejar aquí, que ya queda nada para que entre esa emisión nacional. No sin antes agradecerte que hayas estado aquí con nosotros compartiendo este programa especial en Es la Mañana de Málaga de Radio con ese apagón eléctrico. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, don Enrique. Bueno, pues vamos a dejarles con esa información del mediodía, como les íbamos anunciando.